María de Calcuta y la de Asís, de América naciente y mi país, no encuentran la canción, frontera ni color, la misma cruz, la misma fe, el mismo ardor. América del Inca y el dolor, del trigo el sol, mi raza y el perdón, del mar hasta el confín, del este al Ecuador, la misma cruz, la misma fe, el mismo ardor. Eduardo López Padilla, ustedes ya lo conocen. Yo voy a hacer una presentación basada un poquito acá en la solapa del libro, que seguramente ustedes lo van a tener. Conozco a Luis Eduardo de hace varios años, tuvimos la oportunidad de conversar personalmente varias veces también, y bueno, la verdad que realmente es un honor que haya podido venir a visitarnos hasta acá, lo cual le agradecemos. Esto es todo un esfuerzo bastante grande, hubo complicaciones también con el colectivo, así que bueno, damos gracias a Dios que pudo llegar hasta acá. Bueno, Luis Eduardo nació en México en 1960, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con estudios en Filosofía y Teología. Desde 1983 ha estudiado el fenómeno de las apariciones marianas. Más de 5.000 conferencias sobre temas de escatología, profecía mariana y bíblica, misterio de la iniquidad, tanto en México como en Centro, Sudamérica, Estados Unidos y diversas ciudades de España. Es autor de 29 libros, incluyendo este que estamos presentando en este momento, entre los que se destacan Advertencias Marianas, El Diablo y el Anticristo, Las Profundidades de Satanás, Nuevo Orden Mundial, Sí, Vengo Pronto, La Hora de la Verdad, El Gran Aviso de Dios, Apocalipsis de Juan, Dos Papas de Roma y Las Puertas del Infierno contra la Iglesia. Y el libro que voy a presentar es este que tengo aquí, que se llama Tú eres Pedro. Así que bueno, sin mucha más introducción, los dejo ya con el autor. San Miguel Arcángel. Bueno, pues a todos muy agradecido con su asistencia, sobre todo ahora que están padeciendo una gran sequía, porque bueno, está lloviendo, un poco de agua, y pues algunos ya no vinieron por el hecho de la lluvia insistente, pero ya cada quien tiene la libertad de venir o no a esta actividad. Bueno, estamos aquí en Argentina, particularmente aquí en Paraná, para hablar un poco sobre el último libro que he escrito, intitulado Tú eres Pedro. Este libro sale a la luz pública en virtud de que en los últimos años, a raíz de la renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco, empezaron a darse una serie de comentarios, inquietudes sobre el ministerio pedrino de Francisco, dudas, objeciones, juicios, descalificaciones, condenas, incluso me voy al extremo, personas que lo ofenden de una manera soez, burlona, yo diría diabólica, porque finalmente el Papa, sea quien sea, es el vicario de Cristo. Como decía Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Y me di cuenta,
que no solo se circunscribía esta crítica a cierto sector que se conoce con el mundo como los tradicionalistas. Aquí en Argentina hay un buen número que tienen páginas de internet y que desde el Concilio Vaticano II han puesto mucha duda sobre lo que ellos llaman la Iglesia conciliar. Y hay sus más y sus menos, y hay quienes, incluso a partir del Vaticano II, ya Juan XXIII dejó de ser Papa hasta los días de hoy, que hay sede vacante, son los llamados sedevacantistas. Pero hay otros que no, que ven a la sucesión apostólica vigente hasta Francisco, pero entienden que hay un espíritu conciliar, un espíritu pastoral que ha dañado a la Iglesia y que la tiene dividida, y entonces hay una crítica en general en la pastoral, en el culto, en la liturgia, en la disciplina de la Iglesia, como se ha conducido a partir de Juan XXIII. Y eso ha sido un común y no ha sido la excepción con Francisco. Pero también me di cuenta que había grupos, personas buenas, de buena intención, que han dedicado sus años de su vida a discernir los signos de los tiempos, a discernir lo que estamos viviendo hoy en día, que es una época caracterizada por la falta de fe, caracterizada por la apostasía, caracterizada por la división, por la indiferencia a las cosas de Dios, donde falta la fe, la esperanza y la caridad, donde la vida mala de sacerdotes, obispos y cardenales sale a la luz pública, y todo esto como parte de un gran signo de los tiempos de la Iglesia. Entonces, gente buena, que repito, ha estudiado los signos de los tiempos, haciendo un errado discernimiento, de pronto dijeron que este era el falso Papa, que está anunciado en algunas profecías privadas y también está anunciado, aunque no como falso Papa, sino como falso profeta, un personaje que aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis, llamado o identificado como la bestia de la tierra, que vendrá junto con la bestia del mar, que en palabras más conocedoras y más prácticas es el profeta del anticristo y el anticristo, un líder político y un líder religioso que vendrá al mundo en algún momento en el futuro cercano. Entonces, veían a Francisco como el falso, algunos el falso profeta del anticristo o el falso papa, y haciendo un discernimiento todavía más confuso, identificando a Benedicto como el papa verdadero, porque arguían que Benedicto había sido obligado a renunciar por la masonería eclesiástica y por tanto su renuncia no había sido válida y por tanto estaba como preso en el Vaticano. Quizá a algunos de ustedes les parezca eso como de cuento de hadas, pero no lo es. O sea, hay gente seria, estudiosa, que analiza la Iglesia, los signos de los tiempos y lo cree firmemente. Yo recibo muchos correos, muchos, twitters, mi página de internet, donde me preguntan si efectivamente este es el falso Papa y Benedicto es el verdadero, o me lo afirman y me lo fundamentan en base a gente buena, repito, que ha estudiado los signos de los tiempos y que ha sido eco de las profecías marianas y bíblicas sobre estos tiempos, y que ahora me parece están en una confusión, en un errado discernimiento, y que han creado una división, a lo mejor sin pretenderlo, pero sí cómplices de una división donde el único que gana en todo este asunto es Satanás, es el demonio. Por esa razón, su servidor, que no tenía intención de escribir ningún libro sobre el Papa, o un libro más en estos tiempos, pues me puse a la tarea, vaga la expresión, de defender al Papa Francisco, que además no es nada
extraordinario, que finalmente es el vicario de Cristo, y poner los puntos sobre las íes respecto a lo que es la enseñanza del magisterio de la Iglesia y de la revelación en base a lo que es la promesa que Cristo le hizo a Pedro como cabeza de la Iglesia cuando la fundó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra hace 2000 años. Entonces quise aprovechar para hablar de eso en el libro, hablar un poquito de quién es Francisco. A mí no me interesa quién fue Bergoglio, porque hay quien escribe y dice, usted no sabe nada, yo soy argentino, me dice. Yo sí conozco a Jorge Mario, que más lo tutea, yo conozco a Jorge, yo sé quién es Jorge y las barbaridades que hizo como arzobispo, no lo sé, y agregaría yo, ni me interesa. A mí lo que me interesa es a partir de que él dijo, sí, acepto, y tomó el nombre de Francisco, porque ya no es Jorge Mario, como señor Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, ahora es Francisco. Y como Francisco no lo eligieron los cardenales, sino a lo más como instrumentos humanos de quien realmente elige cada papa desde que es Pedro hasta la fecha, y ese es el Espíritu Santo. Porque el que dirige a la Iglesia es el Espíritu Santo, no es Francisco, no es Benedicto, ni fue Juan Pablo II, ni Pablo VI, sino es el Espíritu Santo el que dirige a la Iglesia. Y eso es importante. O sea, ¿qué ha hecho Francisco y por qué lo está haciendo? En un discernimiento de acuerdo a sus documentos pontificios, de acuerdo a sus dos encíclicas, la Lumen Fidei, que fue escrita a 4 manos, junto con Benedicto XVI, y también la Evangelii Gaudium, que me parece es bueno, esa fue una apostólica, la Laudato Si, que es un documento muy importante, muy ilustrativo sobre lo que es la creación divina, y también lo que fue su hoja de ruta, el Evangelii Gaudium, que habría que leer para entender bien hacia dónde el Espíritu Santo guía al Papa para llevar a la Iglesia en este preciso instante y tiempo en que estamos viviendo, que vamos a aplicar ahora, y que no es fácil ni es un tiempo llevadero, sino al contrario, envuelto en una gran lucha natural, una lucha preternatural. Y este último documento, postsinodal, Amor y Leticia, sobre el tema que los padres sinodales hablaron sobre el sínodo de la familia. Pero también quise aprovechar el libro para hablar un poco sobre dónde estamos parados y a dónde vamos. Es decir, su servidor, que no soy vidente, que quede claro, no soy vidente, no recibo mensajes, yo soy televidente, que muchas veces lo he dicho, veo la televisión, pero no soy vidente. Pero tengo 33 años estudiando las apariciones marianas y la Sagrada Escritura, sobre todo el Apocalipsis. Debo de reconocer que un argentino fue el que me dio mucha luz sobre el libro del Apocalipsis, estoy hablando del padre Leonardo Castellani. Me parece formidable, una mente preclara, un hombre tocado por el cielo en la erudición bíblica, sobre todo en el libro del Apocalipsis. Le hizo un libro, Papel de Benjamín Benavides, y también otro libro que creo que fue una tesis doctoral que se intitula la patrística y la parucía. Y también, desde luego, Cristo vuelve o no vuelve, entre otros libros, y me dio mucha luz a este servidor, mucha claridad sobre el tema del Apocalipsis, que ya me había iniciado un sacerdote jesuita, que ya falleció, el padre Antonio Brambila, que escribió un libro que era una joya, intitulado El ajedrez trascendente. Bueno, digo todo esto porque 33 años de estudio me han hecho madurar, me han hecho profundizar con seriedad, con equilibrio, sin demasiadas pasiones cerradas, sino manteniendo un punto central en lo que es la verdadera profecía mariana, porque hay que decir que hoy existe profecía mariana, revelaciones privadas, desde hace más de 200 años,
pero no todas son de Dios. No todas son de Dios. Algunas empezaron bien y luego se han torcido, se han desviado del propósito original. Hay mucho mensaje falso que aparece por internet. Yo recibo, no miento, si digo uno al día, de un vidente anónimo, quién sabe quién es, y manda mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, y llega a ser tanta la exagerada manifestación de mariofanías que llega a chabacanearse, llega a perder seriedad el tema de revelación privada, de alguna manera como que se relaja el tema, y es una pena, porque es real, pero está muy contaminado con falsas revelaciones. Y no se diga con respecto al Papa. Hay apariciones que dicen que el Papa es el demonio, pero dicen que el Papa está puesto por el Espíritu Santo. Entonces hay un pelota de ping-pong, de un lado a otro, a ver qué revelación es la que más habla bien o mal de él. Todo eso que estoy diciendo para mí no es ajeno, hay mucha confusión, pero el mensaje es auténtico. Entonces, la pregunta, y el libro ahonda en este tema, de eso que es auténtico, ¿dónde estamos parados? Y de eso que es auténtico, ¿qué está fundamentado en la Escritura? Y de eso que es auténtico, ¿qué nos espera? Y señores, aunque yo no manejo fechas, por lo menos no ahora, porque en un tiempo fui tentado a ello, y parece que es un error, sí puedo decir que estamos a la inminencia en el orden eclesial, religioso y espiritual, de una gran división espantosa en la Iglesia, que ni los mismos sacerdotes, obispos y muchos cardenales no quieren ver o no lo admiten, y menos los laicos. Es decir, los laicos, la inmensa mayoría de los laicos católicos viven totalmente indiferentes a estos temas, no les interesa, pero es una realidad que estamos a las puertas de un gran cisma. Pero ¿en qué sentido vendrá ese cisma? Hay que saberlo, no para escandalizarnos, sino para enfrentarlo mejor. Como dice un dicho, la flecha duele menos cuando se ve venir. Entonces, ¿qué consiste ese cisma y cómo hay que prepararse a ese cisma? Sabiendo siempre que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia, pero la Iglesia va a tener una caída espantosa que parecerá, eso hay que saberlo y decirlo de una vez, parecerá que la Iglesia se acabó. O sea, la Iglesia va aparentemente a desaparecer como institución, como Cristo crucificado, que parecía que todo había terminado con este llamado Mesías, fue crucificado, muerto, sepultado, y se hubiera ido ahí el Clarín. El Clarín es argentino, ¿no? ¿Clarín? Otro elige Mercurio en Ecuador, Miguel es de Chile. Y lo dije otro en lugar del tiempo en Colombia, dije Argentina, me quiero asegurar que el Clarín. Si hubiera ido un periodista del Clarín, hubiera dicho: ha muerto aquel que se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, y se acabó el asunto. Y vamos a otra página y vamos a ver cómo quedó el Boca. O sea, a lo que voy es que todo indicaba que Jesucristo con su muerte había aparentemente fracasado, y ahí había terminado el asunto de esta nueva revelación que trajo Jesús hace 2000 años. Y sin embargo, con su muerte, sabemos, viene el inicio de la Iglesia fundada por nuestro Señor. Pues el domingo la Iglesia le va a suceder. La Iglesia está llamada a padecer una gran pasión y parecerá que se va a morir. Pero luego la Iglesia tendrá que pasar una gran renovación, y eso hay que saberlo, para que tampoco nos pongamos demasiado nerviosos queriendo que la Iglesia cambie en ciertas cosas. La Iglesia ya no va a cambiar en ciertas cosas porque ya el tiempo es muy corto y ya Dios tiene otro plan y hay que saber cuál es el plan. Pero no solo la Iglesia, el papado. El papado está envuelto en una serie de profecías, y no hablo de Francisco solamente, hablo del papado, de Pedro, de lo que está por venir a Pedro. La Virgen en Fátima, en el año 1917, cuando reveló a Lucía el secreto dividido en 3 partes, le habló que el Santo Padre tendría mucho que sufrir. Y luego, en la visión,
que se nos dio a conocer en el año 2000 sobre el secreto de Fátima, Lucía ve a un Santo Padre que sale con paso vacilante, medio tembloroso, sobre los cadáveres de sacerdotes, saliendo de una ciudad medio en ruinas, y detrás de él van sacerdotes, obispos, religiosos, laicos, donde es asesinado en una montaña, con tiros de flecha, con armas de flecha y fuego. O sea, está hablando de un asesinato de un Santo Padre que luego, después de salir presumiblemente de Roma, que en ese momento está siendo atacada, o se vuelve un momento donde el Papa no puede estar en Roma porque es perseguido, es una ciudad que está medio en ruinas. Esto no es poca cosa, esto es un asunto que está revelado y que además lo corrobora el entonces San Pío X, que en una visión tuvo una experiencia similar cuando le dijo al secretario: no sé si sea yo o mi sucesor, pero he visto a un Santo Padre huir de Roma sobre los cadáveres de sus sacerdotes. Huirá, estará escondido en un lugar, un exilio, y después de un corto retiro, un corto exilio, morirá de una muerte cruel, dijo el Papa Pío X. Entonces, esto está fundamentado en la Escritura. Cuando Cristo le dice a Pedro: Simón, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, pero también le ha dicho: ¿a dónde vas? Llegará un momento donde alguien hará lo que tú no quieres hacer. Diciéndole la manera en que iba a morir Pedro, que murió crucificado boca abajo. Entonces Pedro, y todos los Pedros, y sobre todo los Pedros de este final de los tiempos, están llamados al martirio. Por eso mi libro tiene una portada un poco fuerte, donde aparece Pedro crucificado, lo sabemos, boca abajo, pero luego envuelto en un gran charco de sangre, porque nos vienen tiempos donde los cristianos verdaderos, que son tiempos ya muy cercanos, no estoy hablando de aquí a 50 años, ni de aquí a 30, exigirá a nuestra vocación el martirio de sangre. Lo dijo el Papa Juan Pablo II en Fulda, Alemania, en 1981, cuando le preguntaban sobre el secreto de Fátima, y él dijo, entre otras cosas: debemos prepararnos para sufrir dentro de no mucho grandes pruebas que exigirán de todos nosotros la donación de la propia vida y una donación por Cristo y con Cristo. Con vuestra oración y la mía será posible mitigar esa tribulación, pero no será posible evitarla, porque solo así la Iglesia podrá ser efectivamente renovada. ¿Cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la Iglesia? Y esta vez no será de manera distinta. Entonces el Papa hablaba en un futuro, lo dijo hace ya 35 años, la vida y vocación cristiana es de exigir una donación de la propia vida, una donación de la propia vida. Y esto lo vemos ya realizarse allá en Irak, en Siria, con el famoso califato. Pues, los cristianos son literalmente asesinados por ser cristianos, degollados, y eso no es tan lejos que ocurre allá en Occidente. Ya hemos visto atentados en Francia, en Bélgica, contra el mundo occidental, que finalmente el fundamento del mundo occidental es la fe católica. Entonces, sobre esta base escribí el libro. No he empezado la charla, estoy dando los avances, pero si voy muy lento, pues me avisan y voy más rápido, porque todavía no empiezo. Pero estas son las razones por las cuales escribí el libro. Un poco ubicar el tema de Pedro, más que Francisco, de Pedro. Dos, un poco qué línea lleva Francisco y por qué lleva esta línea Francisco. Y tres, qué le espera al mundo, a la Iglesia y al Papa a raíz de los tiempos actuales y de las profecías auténticas fundamentadas en la Sagrada Escritura. O sea, no vamos a decir nada nuevo. Entonces, en primer lugar, hay que mencionar, como dije al principio, que el que dirige la Iglesia es el Espíritu Santo. No son los cardenales ni es el Papa en turno. El Papa es un servidor
de la revelación, de la fe. Y es importante dejar en claro, porque ha habido cierta suspicacia, yo he escuchado y he leído con mucha frecuencia comentarios, artículos, ensayos de gente que dice que si el Papa es hereje, deja de ser Papa. No, eso no es así. Cristo le dijo a Pedro: Simón, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez tú convertido, confirma la fe a tus hermanos. Entonces, ¿quién está afirmando que ha rezado por Pedro? Cristo. Cristo es el amén del Padre. Cristo es el Hijo unigénito del Padre, es Dios, es la verdad misma. Al decirle a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, es muy simple: o creo esa afirmación o no la creo. O creo que Jesucristo es Dios y por tanto no puede engañarse ni engañarnos, o creo que eso lo dijo bajo ciertas condiciones que cada quien sabrá inventar cuáles. Y no es así, es una afirmación incondicional que viene a ejecutarse, porque alguno me dijo: no, está usted equivocado, porque Pedro negó a Cristo 3 veces y entonces ahí está demuestra que eso no es cierto. No, si lo negó porque era necesario. Esto parece extraño, era necesario, era conveniente, y Dios así lo permitió que Pedro lo negara. Porque finalmente Pedro es un hombre, es un ser humano que está sujeto al poder de Satanás. Como Cristo estuvo sujeto en las tentaciones. Cristo no consintió, pero lo tentó el demonio. Entonces, Dios permitió que Pedro fuera tentado. Y además, como dice la Escritura, Él ha pedido cribarte como el trigo, zarandearte, azotarte, aniquilarte, matarte. Y no solo por matarlo físicamente, que eso es lo de menos, sino aniquilarlo porque es el bastión de la fe. Porque Pedro representa la fe, Pedro representa la unidad mística y esencial con la piedra, con la roca, que es Cristo. La roca que echaron, la piedra que echaron los constructores es la piedra angular. Entonces, ¿por qué las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella? Porque precisamente está fundada en Pedro, que tiene prometida la asistencia del Espíritu Santo para que su fe no desfallezca. Por eso la iglesia no va a prevalecer, que no quiere decir que no vaya a tener la iglesia derrotas, las tendrá, y las ha tenido, y le falta una terrible. Ha tenido cismas, ha tenido persecuciones, ha tenido divisiones, ha tenido cualquier cantidad de persecución la iglesia, en los mártires, en las herejías, en las divisiones, como digo. El gran cisma de Oriente, que separó la iglesia ortodoxa y católica en 1054, el cisma de Occidente, con los papas de Aviñón, y la iglesia le viene otro gran cisma, pero al final las puertas del infierno no van a prevalecer, y no prevalecen por esa razón, porque la piedra está fundada en la roca. Esa unidad esencial y mística con Cristo, que es el que subyace y es el bastión de la iglesia. Por eso la iglesia es divina. Es humana también, formada por hombres que la feamos con nuestros pecados. Y vaya que estamos viviendo una gran confusión. Hoy en día una gran división. Y se va a poner peor. Pero en este momento la iglesia tiene que reafirmar esta enseñanza de Cristo, que repito, al ser el Hijo del Padre, el unigénito del Padre, su oración no puede fallar. Es el mismo Jesús el que dice: yo he rogado por ti. Eso no quiere decir que Pedro no pueda tener errores. No quiere decir que Pedro no pueda ser incluso un disoluto, un pecador sin vergüenza, como seguramente ha habido muchos, porque no le prometió la caridad de la excelencia cristiana para la santidad. Eso no se lo prometió, eso lo tiene que ganar Pedro y cualquier Pedro. Pedro tiene que luchar como nosotros para ser buenos, para ser virtuosos, para ser santos. Y habrá algunos Pedros que no han sido ni buenos, ni virtuosos, ni santos. Incluso Pedros que pudieron haber dañado a la iglesia. Lo saben, sí lo saben. Pero eso no rompe con la promesa de Cristo de que el Señor ha rogado por Pedro para que su fe no desfallezca. Ese es el punto
que hay que enfatizar. Puede ser bueno, puede ser disoluto. Es más, para decirlo más claro, un papa se puede ir al infierno, se puede ir al infierno. No tiene preservada la santidad, no. Eso, como cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano, tiene que luchar, batallar y ganarse ese mérito para su juicio y para su salvación eterna. Pero la fe está protegida. Y eso es lo que, repito, le da la fortaleza a la Iglesia para entender y no confundirnos a los tiempos que están viniendo. Entonces hay algunos que mandan mensajes diciendo que el Papa, como es hereje, o puede ser hereje o es hereje, dejó de ser Papa. Entonces, vamos a dejar en claro, este Papa no ha sido hereje. No ha habido nada donde el Papa abierta expresamente en su magisterio ordinario o extraordinario haya establecido una afirmación donde vaya en contra de la doctrina revelada, vaya en contra de la fe, vaya en contra del dogma, o que cree dudas sobre lo que es esencialmente bueno o malo. Nada de eso. Porque aquí luego la gente fácilmente empieza a colgar al Papa, a colgarle frases, sobre todo los medios de comunicación, de manera deshonesta, como hace poco, a raíz de la Amor y Leticia, una revista mexicana sacó: el Papa aprueba la comunión a los divorciados vueltos a casar. No es cierto. El Papa no aprobó nada. O sea, ¿de dónde sacan que el Papa aprobó esta sentencia? No la aprobó, ni lo puede aprobar, punto. Porque es una cuestión que va a la misma revelación cristiana que está fundamentada en la fe. Una persona que vive en pecado mortal, que está en pecado mortal, no puede tener acceso a la comunión sacramental, so pena de comer y beber su cuerpo para condenación eterna. Es una enseñanza pene de la Iglesia, que está fundada en la revelación de Jesucristo. O sea, eso no puede cambiar. Así que el Papa en eso no ha cambiado. Hay gente que quiere entender eso, se equivoca, o que lo transmiten los medios de comunicación en la prensa. Es deshonesto decir eso. Y así podríamos dar el ejemplo de los homosexuales, ¿no? Que el Papa aprobó a los homosexuales, el Papa no aprobó nada. El Papa no ha aprobado ninguna conducta homosexual como algo que sea motivo de ejemplo o que sea algo que haya que manifestar como modelo de la vida cristiana. Al contrario, en el documento Amor y Leticia, el Papa deja en claro este tipo de conductas donde de alguna manera se está privilegiando el pecado, son contrarias a la enseñanza básica del Evangelio. No, el Papa en un momento sí dijo sobre no juzgar. Él simplemente está expresando un punto evangélico: no juzgar. No juzgar a alguien que, teniendo la tendencia a este pecado y busca con sinceridad a Dios, pues simple y sencillamente no juzguemos, porque no sabemos qué es lo que hay en su corazón y qué lucha le está soportando a esa persona el vencer esa tendencia. Pero de eso a decir que está aprobando hay un abismo de diferencia. Y así podríamos poner un sinnúmero de ejemplos al respecto que me parece hay que salvar siempre en favor de la fe y de la tradición. Entonces, este es el punto básico. El Papa, en base a este fundamento bíblico de Jesucristo, esta promesa de Jesucristo, no puede ser hereje. Y como dije hace un momento, no significa que no pueda cometer errores. El Papa tiene un magisterio ordinario y un magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario es cuando el Papa habla ex cátedra, como sabemos, o sea, desde la silla, desde la autoridad que le confiere Jesucristo de ser pastor universal de la Iglesia, y que al definir una verdad de fe en materia de dogma o de moral, y dirigiéndose a toda la Iglesia, establece una verdad que es irreformable por sí misma. Y ahí el Papa no se puede equivocar. Por ejemplo, cuando se establece que María fue concebida sin mancha del pecado original, el dogma de la Inmaculada Concepción, que proclamó el Papa, si no recuerdo mal, Pío IX en 1854, proclama que María es concebida sin mancha del pecado original. O
algo menos ostentoso, no tiene que ser una proclamación muy formal, no necesariamente. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en un documento sobre los sacerdotes, ahora no recuerdo el nombre, decía y estableció una verdad dogmática: no puede tener acceso al orden sacerdotal la mujer. Es una cuestión que no está sujeta a opinión, es irreformable, es una verdad de fe, punto. Solamente el varón puede ser sujeto del orden sacerdotal, no la mujer. Entonces, esas verdades que el Papa establece en cátedra es lo que se conoce como su magisterio extraordinario, y que establece ahí la asistencia especial del Espíritu Santo, de que no se puede equivocar. Pero hay quienes dicen que mientras el Papa no hable cátedra, pues puede equivocarse y puede decir cualquier tontería y puede cometer errores y herejías. No, aclaro. Una cosa es hablar cátedra, siguiendo las normas que la Iglesia establece, que es un acto solemne desde la silla, desde la autoridad que le da a Jesucristo, dirigiéndose a toda la Iglesia, esto para establecer una verdad que atañe a la fe y que está contenida en una revelación, que la deja como dogma. Y otra cosa es un magisterio ordinario, donde no está estableciendo ningún dogma, pero aún en ese magisterio ordinario, en materia doctrinal, el Papa no puede ser hereje. Es otra cosa adicional, y además el dogma de la infalibilidad papal. Sin embargo, el Papa también puede emitir juicios de orden prudencial o de orden temporal. Un Papa en un juicio de orden temporal o orden prudencial sí puede equivocarse. Claro que puede equivocarse. Es decir, no es en ese sentido infalible en todo lo que diga. Se puede equivocar en cuestiones prudenciales o en cuestiones temporales. Por ejemplo, no hace mucho los escritos de esta Luisa Picarreta, de la Divina Voluntad, estuvieron proscritos hasta que Benito XVI los rehabilitó. Los escritos de Faustina Kowalska fueron rehabilitados por el Papa Juan Pablo II, y luego fue beatificada y canonizada Santa Faustina, y su fiesta se celebra el domingo siguiente después de Resurrección. Con esto estoy diciendo que ha habido pronunciamientos de la jerarquía de la Iglesia o de un Papa donde proscribieron alguna revelación, algunos estudios, alguna materia, en este caso de relación privada, y se equivocó o no fue prudente o lo que haya sido, pero no se estableció así, y luego hubo un cambio. O sea, puede haber errores, puede haber falta de apreciación, pueden opiniones en las que un Papa se puede equivocar, y no necesariamente significa que yo esté de acuerdo con él. Un laico no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo con lo que un Papa diga en todo lo que exprese. Puedo disentir, tengo libertad de hacerlo, siempre y cuando haya de mi parte una adhesión siempre a lo que es la obediencia en materia de fe. Ahí yo no puedo decir no estoy de acuerdo, porque en materia de fe uno tiene que ajustarse, porque lo que enseña Cristo, lo que enseña el Papa, está fundada en la palabra de Cristo, que es la verdad misma. Pero hay otras cosas en las que yo puedo disentir, puedo no estar de acuerdo, y eso es comprensible, y más en estos tiempos en que lamentablemente hoy todo el mundo quiere opinar, porque también es cierto, todo el mundo se cree que tiene la verdad, y todo el mundo se cree con el derecho de juzgar a sus papás, y juzgar al político o al presidente en turno, y con mayor razón también juzgar al Papa. Lo grave y el problema, y con esto quiero enfatizar el tema de la preocupación respecto al Papa, es que, lo hablaba con este padre antes de comenzar la charla, es que muchos católicos de supuesta erudición doctrinal, que se creen o se saben ortodoxos y muy bien formados, y mejor teólogos que el Papa y mejor filósofos que el Papa, creen que lo que el Papa hace y dice está mal, y lo publican.
y lo dicen públicamente, y lo anuncian, y lo escriben. Y lo que están haciendo es, lo digo con todo respeto, ser tontos útiles de una división suscitada por el demonio. Están siendo cómplices de algo que el demonio quiere. El demonio lo que quiere en este tiempo es suscitar la división al interior de la iglesia, que de por sí ya está dividida, no ahora, tiene dividida hace mucho tiempo, la está de alguna manera fomentando a su máxima capacidad de división, creando estas inquietudes, estas dudas, para no mantener la unidad en torno al Papa, sino al contrario, para invitar a la desunión. Y esto sí es un problema muy serio, porque está creando una confusión y una división mayor de la que ya existía, pero no porque el Papa Francisco sea la causa eficiente de esa división, a lo sumo será la causa instrumental, pero no la causa eficiente, porque ya la iglesia viene dividida. Yo creo que si me acuerdan un poco, desde que Pío X, en su encíclica Pacendi, hablaba de los peligros del modernismo y de que los enemigos ya estaban dentro de la iglesia, había de facto una división que vino a hacerse visible, me parece a mí, con motivo del Concilio Vaticano II. El Vaticano II vino a ser más palpable esa llamada división entre los conservadores y los liberales. Tanto que Benedicto XVI, en la entrevista que le concedió al periodista italiano Vittorio Messori, hablaba de que dentro del concilio había surgido fuerzas antagónicas, rebeldes del propio concilio, con ideas que eran contrarias al propio concilio, como si dentro del concilio hubiera habido un miniconcilio, que hizo una aplicación equivocada de muchos documentos del Vaticano II. Y eso trajo un problema muy serio en la iglesia, trajo una división, trajo un problema a nivel presbiteriano, a nivel de los obispos en Estados Unidos, con el catecismo holandés en Europa. Una división trajo una desbandada de vocaciones religiosas que abandonaron religiosas por esa mala aplicación de ciertos conceptos y documentos del Vaticano II, fruto de esa división, repito, que ya existía y que se manifestó abiertamente a partir del Concilio Vaticano II. Ya no se diga después. Hemos entrado en una situación dramática. Y es dramática, señores, porque está en juego finalmente la salvación eterna del alma y está en juego el futuro de la iglesia. Por lo menos sabemos que van a venir una gran división, pero no, lo que no podemos nosotros es apostar y jugar a favor de esa división, sino al contrario. Vamos a trabajar para que esa división cause los menos estragos posibles, identifiquemos cuáles son las causas. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo mencionaba el Papa León XIII. León XIII, en el siglo antepasado, tuvo una visión. Y en esa visión veía al demonio veía que el demonio le pedía a Dios un siglo para tentar a su iglesia. Dame un siglo, dame poder, y yo voy a destruir tu iglesia. Dame un poder sobre tus servidores, y yo voy a destruir a tu iglesia. Y Dios, en esos misterios incomprensibles de la permisión divina para sacar un mayor bien, le dijo: te lo concedo. Y le concedió al demonio ese poder que se aplica, o entendemos, se aplicó o se vivió esencialmente durante todo el siglo XX. Un siglo que hemos visto de grandes signos en los tiempos, donde la falta de fe y la apostasía y la confusión fue el pan nuestro de cada día dentro de la iglesia. Formación entre las escuelas católicas, el espíritu fundacional, institutos, movimientos y casas religiosas se fue perdiendo, se ha ido perdiendo, con un espíritu laico, un espíritu mundano, un espíritu de desacralización dentro de la iglesia, libros malos que abundaron por todas las tierras, falsas filosofías y nuevas creencias fruto de ideologías erradas. La ideología del homosexualismo, lesbianismo y del género son fruto de filosofías erradas que penetraron al interior de la iglesia, hablando de una supuesta sexualidad cultural, ya no relativa a la naturaleza del hombre, y que hoy estamos viviendo lo que en la Comunidad Europea habla de las 7 clases
de género, transexual femenino, transexual masculino, bisexual, homosexual, lesbiana, el rarito que viene siendo el normal, ¿verdad? Normal. Y luego, en fin, esta locura que ha traído la famosa llamada ideología de género y otras ideologías globales que atentaron contra la ley natural, luego legalizando el aborto, que es un asesinato con premeditación, alevosía, ventaja y traición, y luego legalizando las uniones entre dos hombres y dos mujeres, asimilándolas, lo cual es otra aberración, a lo que conocemos como matrimonio. Entonces, todo esto fue fruto de este ataque satánico, de este ataque diabólico, porque no es solamente un error de discernimiento humano, hay otras fuerzas oscuras que han penetrado a la Iglesia y que la han traído al estado en que la estamos viviendo. Y por eso Pablo VI dijo en el 72, aquella frase que todos conocemos, el 29 de junio, el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia de Cristo. Parecía que después del concilio vendría un día de sol para la Iglesia, pero por el contrario, ha intervenido un poder adverso, Satanás, ¿verdad? Entonces son palabras del Papa, no de cualquier persona, sino de Pablo VI, que luego, 4 años después, en el 76, el entonces Carlos Wojtyła ya apuntara lo que voy a explicar a continuación, apuntara el cisma que venía a la Iglesia. Y el Papa, el entonces Wojtyła, en el Congreso Eucarístico, dijo textualmente lo siguiente: estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido. Estamos ante la lucha final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio. No creo que el ancho círculo de la Iglesia americana, ni el extenso círculo de la Iglesia universal, se den clara cuenta de ello, pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia. Es decir, Carlos Wojtyła, en el 76, habla de una lucha final entre la Iglesia y la antiiglesia. Esto es muy importante. O sea, lo que se le viene a la Iglesia no es un cisma como los que ya ha habido, porque la Iglesia ha pasado por divisiones y cismas. No, ahora viene un cisma muy especial, donde van a surgir dos iglesias, la Iglesia y la antiiglesia. Esto no está fundamentado en la Escritura, entre otros lugares en Apocalipsis. Levantate vos. Bien. No es el peso de las afirmaciones. No es el peso de las afirmaciones, sino el peso del caballero que ha hundido una silla. Aunque también hay cierto peso de las afirmaciones. Entonces, esta división de la que habla, lucha final de la que habla Wojtyła en el 76, es la más interesante. Lucha final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio. Juan tiene una visión de dos mujeres. Capítulo 12. Juan, como ustedes saben, el último discípulo que fue desterrado a la isla de Patmos, el consentido del Señor, aquel que el Señor le dijo: si yo quiero que ese se quede, le dijo a Pedro, si yo quiero que se quede hasta que yo quiera, le dijo a Pedro: ¿a ti qué te importa? O sea, como diciendo, yo hago con este lo que me da a mí mi regalada gana. Y para que quede claro, en términos muy, vaga redundancia, muy claros. Y ese discípulo Juan es el que se le revela a Jesús resucitado, glorificado, como el alfa y el omega, y le dice eso: escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Entonces, a Juan le toca revelar lo que le va a ocurrir a la Iglesia y al mundo. Está revelado. ¿Está profetizado que venía el anticristo? Está profetizado que venía el anticristo. Alguien preguntará: bueno, entonces, ¿está profetizado para qué nos piden rezar si de todas maneras va a venir? Bueno, lo que pasa es que lo que podíamos haber evitado era que las profecías fueran menos extensas y menos violentas, que se acortaran en intensidad y en tiempo. Estaba de nosotros, por eso la Virgen se aparece para pedir la conversión, para pedir que la flagelación de Rusia no fuera tan violenta. O sea, podíamos acortarla. Te estoy advirtiendo, le dijo María a Lucía en Fátima en el 17, te estoy advirtiendo lo que nadie te va a advertir,
que Rusia, que apenas consumaba la revolución bolchevique, el 17, se va a convertir en flagelo de la humanidad. Y que se impondrá sobre todas las naciones. Por eso te voy a pedir que se consagre Rusia a mi corazón inmaculado, como lo pidió en el año 29, el 13 de junio, se lo pidió la Virgen a Lucía. Entonces, todas las profecías del cielo pretenden acortar en duración y en intensidad los eventos que ya estaban anunciados desde los antiguos profetas del Viejo Testamento y retomados, ordenados, unificados bajo un parámetro por Juan en el libro del Apocalipsis. Entonces Juan ve, retomando lo que acabo de decir ahora bajo esta tesis, dos mujeres. Una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, gimiendo, a punto de dar a luz un varón que con cetro de hierro va a regir a las naciones y que se ve obligada a huir al desierto porque el dragón le hace la guerra y de hecho con la cola el dragón logra tirar una tercera parte de las estrellas del cielo. Y esa mujer, dicen los padres de la Iglesia, representa desde luego a María en un sentido, pero más propiamente a la Iglesia. Esa mujer representa a la Iglesia. Y la otra mujer, capítulo 17, una mujer que es prostituta, que fornica con los reyes de la tierra, que está revestida de púrpura y escarlata, que tiene joyas, tiene riqueza, y está tomando de un cáliz de oro la sangre de los mártires, se emborracha de esa sangre de los mártires. Esa mujer está encima de una bestia, y esa bestia está encima de 7 colinas que representan a las 7 cabezas de la bestia, y los padres de la Iglesia ven esas 7 colinas a la ciudad de Roma. Entonces ahí está viendo a otra mujer, pero es una mujer prostituta que fornica con los reyes de la tierra, es decir, una iglesia fiel versus una iglesia infiel. Esto es lo que se le viene a la iglesia, y eso es lo que está profetizado en la Escritura, y cómo entenderlo a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Y eso es lo que dijo el entonces Karol Wojtyła, repito, en 1976, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, entre la lucha entre la iglesia y la antiiglesia. Pero luego, el entonces Cardenal Ratzinger, cuando le tocó meditar una de las estaciones del Via Crucis, Juan Pablo II ya no podía hablar, poco antes de morir, en 2005, en una meditación del Via Crucis dijo: Señor, tu iglesia hace agua por todas partes. Entonces, son palabras que revelan la parte humana de la iglesia en un estado cuasi mortal, deplorable, dividido por muchas causas. La debilidad humana, siempre la voluntad humana que acepta el pecado por el poder, por el dinero, por la vanagloria, por el placer de sacerdotes, obispos, cardenales y laicos. Todos, estamos envueltos todos. Más visible y más terrible verlo en sacerdotes, obispos y cardenales que han dedican su vida a Dios para dar testimonio y para llevar almas, que han sido escogidos, a Dios. Entonces duele y hace más daño y más escándalo que un sacerdote, un obispo, pues por amor al dinero, al placer, a la comodidad, al materialismo, a la corrupción, al dinero, etcétera, hayamos afeado a la iglesia. Y esto lo estamos palpando. Es de conocimiento público el escándalo, y eso fue una de las causas por las cuales Benedicto XVI renunció. Se vio rebasado, ya sus más íntimos no le obedecían, su principal mano derecha simplemente no le hacía caso, tomaba decisiones a escondidas del Papa Benedicto. El asunto del Banco Vaticano fue muy bochornoso, el Instituto de Obras de Religión, con cuentas anónimas de muchísimo dinero, otros a nombre de cardenales, una situación tan grave que incluso nombraron a una persona de toda la confianza del Papa Benedicto, que luego fue removido por el canal Bertone sin que el Papa se hubiera enterado. Una cuestión muy grave en esa corrupción económica, una iglesia enquistada, una iglesia ya una situación que deja de ser luz, y por eso el mundo está en tinieblas, deja de ser luz,
Y vamos a dejarlo en claro, esta situación de la Iglesia, de la cual yo soy parte, yo soy hijo de la Iglesia, y me duele decirlo, es una realidad, está siendo cubierta o está siendo abrumadoramente ocultada por una densa tiniebla de oscuridad. Desde la base hasta el vértice. O sea, aquí no escapa nadie. Aquí incluye laicos, sacerdotes, religiosos, cardenales, grupos religiosos, institutos religiosos, movimientos religiosos, religiosas. Muy difícil en estos tiempos mantenerse incóluto, mantenerse sin mancha de confusión en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es una tenebrosidad diabólica que invade a la Iglesia completa. Y en esta tenebrosidad, previa renuncia de un Papa Benedicto, que fue un caso insólito, pero regulado por el Código de Derecho Canónico, viene electo Francisco, que además, dicho sea de paso, toma el nombre de Francisco. Nunca nadie, un Papa, había tomado el nombre de este ícono de la Iglesia, santo, quizá uno de los que mejor ha entendido el Evangelio, Francisco. Un hombre pobre, un hombre humilde, un hombre que hizo una gran misión, una gran evangelización, y que el Señor le dijo, Francisco, reconstruye mi iglesia. Y ese fue el nombre que tomó Francisco. Guste o no, es un signo de los tiempos, que este Papa haya tomado el nombre de Francisco, que además ha sido la hoja de ruta de su pontificado. Una iglesia que necesita salir a las periferias. Prefiere una iglesia herida, como batalla de campaña, a una iglesia enferma que está dentro de sí misma, autorreferencial, como dice el Papa Francisco, y que no salga a las calles. Y salir sobre todo de los que están más alejados, los que están más allá de la iglesia y que necesitan volver a la casa del Padre. A mí me parece que es un signo de los tiempos y una oportunidad maravillosa de parte del cielo, que a través de la iglesia, el Papa, en estos tiempos de confusión y indiferencia profunda, haga un llamado a la misericordia para que vuelvan a la casa del Padre. Y él empezó su pontificado con este verbo extraño, misericordiando, para que a través del llamado a los más alejados, repito, primero vuelvan y luego que restañemos sus heridas, los formemos. Y aquí caben todos. Aquí caben como la parábola del hijo pródigo, el que prodigó todos los bienes, y entonces el hermano mayor, que siempre ha sido fiel, pues está medio molesto y medio incómodo, porque están llamando casi con aplausos, bombo y platillo, al que estaba alejado y que siempre se dedicó a criticar a la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es ir por los... Yo he venido, como dijo el Señor, yo he venido por los pecadores. Los justos se justifican por sí mismos. Entonces se envolvió con pecadores, con prostitutas, con todos aquellos que estaban heridos por el pecado, y el Señor les abrió, les acogió para que regresaran a la casa del Padre. ¿Qué es lo que está haciendo este Papa, que tampoco parece que va a durar mucho tiempo? Y que ahora, con este año jubilar de la misericordia, que es extraordinario, porque no es lo ordinario es cada 25 años, pero es un año extraordinario de la misericordia, para que vuelvan los que están más alejados a la casa de Dios. Él no mira formas, ni mira sistemas, ni gestos, aunque siempre ha sido gestual el Papa, sino que lo que importa son las almas. Y así se envolvió él como arzobispo, efectivamente, siempre se ha caracterizado como un hombre muy austero, muy sencillo, muy humilde, envolviéndose con los más pobres, con los más necesitados, en todos sentidos, desde el punto de vista humano y desde luego también desde el punto de vista de la gracia de Dios, que es lo que más importa. Entonces parece que la Iglesia va en esa línea, y el Papa ha, de alguna manera, con el escándalo de la sencillez y la misericordia, a muchos ha escandalizado, tratando, repito, de enfatizar esta línea pastoral, de ir por los que están más alejados, muy importante en su relación con los judíos, porque los judíos tienen que convertirse en el plan de Dios. Está profetizado que los judíos tienen que también convertirse. Muy importante, interesante lo que ha hecho al reunirse con
patriarca Cirilo de Rusia, que es un evento que pasó desapercibido cuando el Papa fue a México, hizo una parada ahí en Cuba y se quedaron de ver, un documento muy importante que firmaron, pero que va andando en el proceso de la unidad o reunificación de las iglesias católica y ortodoxa, que también es un plan que tiene que ocurrir en el futuro cercano. Me parece que es un papa que en esencia hace hincapié en lo que es la enseñanza fundamental y básica del Evangelio, el amor cristiano, el amor a Dios por amor a los demás y el amor además por el amor a Dios. Es decir, si profetizas el mundo, el fin del mundo, si haces sacrificio, haces penitencia, haces apostolado y haces todos los sacrificios y todas las oraciones y no tienes caridad, nada eres, nada vales. Y yo he aprendido mucho de eso. O sea, sin caridad no vamos para ningún lado. Y muchos de estos que denuestran al Papa y que lo critican, quizá un problema que deben primero asumir es su propia reconversión personal, porque no es entendible que un hombre que camina hacia Dios con seriedad pueda anidar tanto, ya no voy a decir odio, pero sí resentimiento contra el Papa, porque yo veo entre mucha gente que critica al Papa mucho resentimiento, o sea, todos le critican, porque usa pantalones negros. Bueno, alguien por ahí, amigo mío, decía que prefiere el Mercedes-Benz de Benedicto que el Focus del Papa. O sea, me parece tan ridícula la comparación, que le molestan los pantalones negros, que prefiere los blancos de Benedicto, que prefiere los zapatos tintos de los negros. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, a mí lo único que me está revelando eso es un resentimiento. O sea, algo más hay ahí que no comulga con lo que debe ser la esencia de la vida cristiana. Y para decirlo de manera muy bíblica y muy apocalíptica, en el sentido del apocalipsis, de revelación, el Papa hace un llamado a volver al amor primero. Al amor primero, como le dice a los habitantes de Éfeso, de la iglesia de Éfeso: mira que tengo contra ti que has perdido tu amor primero. Ese es el punto. El Papa no va a cambiar la iglesia. La iglesia ya no va a cambiar. Eso hay que entenderlo, porque hay muchos tradicionalistas o muchos liturgistas o amantes de la tradición litúrgica que yo comparto totalmente con ellos, que quede claro. A mí no me gusta, a mí en lo personal soy de la escuela de los sacerdotes que tocan, que sean los únicos que toquen el cuerpo y la sangre de Cristo con sus manos. No estoy de acuerdo, no me gusta que un laico toque las manos, el santo sacramento eucarístico con sus manos, pero entiendo que es una necesidad eclesial, aunque me parece que ha habido un abuso espantoso, porque hay sacerdotes que se sientan, hay 10 hermanas de la caridad que van a comulgar y hay 3 ministros de la Eucaristía. No lo entiendo, pero lo respeto, porque me parece que ha habido un abuso en muchas cosas, y todo eso en algún momento tendrá que cambiar, pero no lo va a hacer este Papa ni el que viene. Es decir, la Iglesia ya no está en esta prioridad, porque la Iglesia va a ser total y absolutamente renovada. La Iglesia tiene que restituirse desde su mismo origen, desde su misma esencia. La Iglesia va a ser renovada y purificada, y viene lo que dice la Escritura: cielos nuevos y tierra nueva. Viene el triunfo del corazón inmaculado de María. Viene una época donde se va a establecer el reino de Cristo en la tierra, como le decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se vive en el cielo. Viene una época maravillosa que es la vera vida en Dios, usted quiere llamarle así. Viene la época donde habrá un solo rebaño, un solo pastor, y la Iglesia se va a renovar totalmente. La Iglesia va
a beber del amor prístino de Cristo que la fundó, y va a ser una iglesia septiforme. Al igual que el mundo de Dios, que es pleno en su perfección septiforme, por eso en el Apocalipsis vemos que el Hijo del Hombre está en medio de 7 candelabros de oro y tiene en su mano derecha 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias y que representan la iglesia universal. Pero también el trono de Dios tiene un arco iris, ojo, arco iris, porque ahí nos dicen, ¡ay, arco iris! Entonces el Padre Eterno también es gay, porque tiene el arco iris. Lo digo porque a eso hemos caído. No, el arco iris no es de los gays, o sea, todo es de Dios. Pronto, el 1 es de Dios, el 2 es de Dios, el 3 es de Dios, el 4, el 5 y también el 6 es de Dios, porque Dios creó al hombre el día 6. Lo que pasa es que el demonio todo lo imita, por eso hay un falso 7, por eso Dios es perfección 7, Dios es su creación 3 más 4 elementos de la naturaleza son 7, pero también hay un falso 7, porque la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, digo esto porque la iglesia va a ser renovada en su esencia profunda, va a ser una iglesia que al igual que el mundo septiforme de Dios va a tener ese sello, digamos, septiforme, y va a ser la novia engalanada a las bodas del Cordero. Y eso se va a dar, eso es real, es bíblico. Se va a cumplir porque hasta la última tilde de la Escritura se va a cumplir. Pero eso ya no es para este tiempo. Ya este tiempo la iglesia llegó a su top. Ya llegó a lo que podía llegar y ya va y viene picada. Entonces la iglesia va a tener que ser renovada y va a tener que ser purificada. Y óiganme, señores, la purificación de la iglesia va a costar mucho derramamiento de sangre. Eso, si no lo entendemos, pues entonces nos vamos a llevar un gran golpe y una gran sorpresa en el futuro inmediato ante lo que vamos a vivir y nos vamos a escandalizar ante lo que le va a pasar a la iglesia. Entonces tenemos que prepararnos y entender que viene esta purificación y luego viene este nuevo tiempo para la iglesia y también el mundo este como lo conocemos se va a acabar. Esto se va a acabar, esto ya no puede seguir adelante. Dios va a poner un alto al mundo y el mundo se va a renovar, y va a ser un mundo diferente. La tierra va a seguir, pero el mundo, como lo conocemos, va a terminar. Por eso se llama el fin de los tiempos, con ese, de estos tiempos de las naciones. Pero ya vendrá un nuevo tiempo, que es el tiempo, digamos, podemos poner el día del Señor, el tiempo del día del Señor, podemos decir que es el tiempo del Rey, de los reyes del Rey, y de los señores del Señor. Por eso esa mujer encinta que da a luz un varón que con cetro de hierro va a regir a las naciones, representa a esos reyes del Rey, a los señores del Señor que van a poblar la tierra. Es un tema muy profundo, muy místico, muy bello, muy importante, pero no es la charla de hoy, pero saber a dónde vamos. Entonces la iglesia, lo que quiero decir es que la iglesia está viviendo una gran división, como lo he mencionado con los dichos de los santos padres, y que Francisco está llamando a retomar el amor primero, pero le queda poco tiempo a Francisco. Hace poco el Papa dijo que necesitaba 7 años, qué curioso, ¿no? Dijo que 7, para lograr hacer lo que entendía el Espíritu Santo le estaba pidiendo. Pues no sé cuánto tiempo le va a dar el Dios, no lo sé, ya va para el 4º año. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Tampoco damos mucho caso a lo que la gente dice. No, es que yo quiero durar 2 años. Hombre, lo dijo de manera coloquial. Dijo el que entendía que su pontificado duraría poco tiempo, pero en realidad no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Lo que dure. Pero sí les digo que el tiempo que dure, la división se va a ver cada vez mayor. Los corazones van a ser expuestos, va a quedar más clara la división, para que simplemente... Y todo apunta que a su muerte, una vez que termine su pontificado, la iglesia enfrente una terrible división que está profetizada, un cisma que va a ser escandaloso y que muchos católicos van a huir de la iglesia, por el escándalo de ver la iglesia dividida y enfrentada.
De hecho, existe esta división, pero todavía la iglesia sigue siendo una, y dentro de la misma iglesia de Cristo está, digamos, el espíritu de la verdadera y el espíritu de la falsa. Por si cabe hablar así, que va a llegar un momento en que se va a dividir y va a haber una iglesia y otra iglesia. Las dos serán iglesias católicas con sede en Roma y cada una va a nombrar a su propio papa. Se va a dar el escenario para que eso ocurra, eso se va a dar para que esa división se dé dentro de la iglesia. ¿Y cuál va a ser la iglesia verdadera? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Dónde está la luz ante todo esto? ¿Cómo caminar en el camino verdadero? Bueno, aquí viene la presencia fundamental, extraordinaria y esencial de la Santísima Virgen María, de María. Porque María ha sido mandada por Dios para este tiempo, para definir cuál es el camino verdadero. María viene a anunciar lo que va a ocurrir, viene a llamarnos a la conversión para que los tiempos se acorten, viene a aplastar la cabeza de la serpiente con sus apóstoles y a preparar la venida, o más que la venida, llamémosle la parucía del Señor. La parucía, que de acuerdo con Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, pondrá fin al misterio del mal y al reinado del anticristo. Entonces María va a aplastar la cabeza a la serpiente y va a formar apóstoles, hombres y mujeres de este tiempo, para que, crecidos espiritualmente, den la batalla y la ganen para la reina y para el rey. Así que nos enfrentamos a una gran batalla espiritual que no va a terminar con la muerte de Francisco. Ahí va, digamos que yo podría decir que ahí va a hacerse más palpable la batalla en todas sus manifestaciones. Entonces, la iglesia verdadera será aquella que tenga a María como madre de esa iglesia, pero la iglesia va a ser perseguida. La iglesia está llamada a ser perseguida. ¿Quién la está persiguiendo? El dragón, Satanás, con sus diversas manifestaciones, y la quiere acabar con la iglesia. A la iglesia no le importa si está dividida o no está dividida, quiere acabar la iglesia, aunque la división es parte de su estrategia, y la va a acabar, la quiere acabar, sabedor que le queda poco tiempo. Entonces, habrá una división, habrá un escándalo, no va a ser tan fácil saber cuál es la iglesia verdadera hasta que María quede establecida como la verdadera, o una de las iglesias, encabezada por un papa, empezará a ir en contra de la Santísima Virgen María, en contra de sus dogmas, en contra de la Virgen, y ahí quedará revelada cuál es el camino verdadero. Pero eso no será tan fácil ni tan sencillo al principio, porque los dos grupos o las dos iglesias dirán exactamente lo mismo. Será un tiempo muy difícil, pero no solo es lo único que va a suceder. Hay que entender algo, señores. Cuando Dios se manifiesta, lo hace en serio. No, Dios no lo hace porque no, voy a decir una cosa tonta, porque no tenga nada que hacer en el cielo. Dios lo hace porque está preocupado por el futuro de sus hijos y de la iglesia que fundó Jesucristo. Y para eso mandó a María. Y María vino en Guadalupe en el siglo XVI, con la aparición muy importante de Guadalupe, reflejada una mujer encinta, que allí simboliza a la iglesia verdadera, y tiene una misión muy importante que tuvo y la tiene todavía en el futuro presente. Y luego, hace 200 años, con París, en la manera milagrosa, hasta los días de hoy, María se ha aparecido en los 5 continentes. Y María hace un llamado dramático, urgente y con profundo dolor en su corazón de que volvamos a la casa del Padre a través de la conversión de vida, de acuerdo a las circunstancias de cada uno de nosotros, casados, solteros, viudos, divorciados, separados, sacerdotes, religiosos, sea el caso que sea. El drama es que quienes debieran de haber promovido más este mensaje lo callaron. Y ya pasaron 200 años y prácticamente su mensaje casi es ignorado por el mundo, por la iglesia. Entonces lo que María anunció que podía ocurrir si no hacíamos caso a su mensaje está a las puertas. Entonces al mundo le esperan grandes catástrofes.
grandes calamidades. Esto es una pena, todo lo que está ocurriendo aquí en Santa Fe, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó hace unos años en Chile, lo que pasó en el tsunami asiático y otras grandes catástrofes que han ocurrido en los últimos 10 años. Pero eso no es nada comparado con lo que va a ocurrir. Grandes desastres ocasionados por grandes catástrofes ocasionadas por desastres naturales de origen cósmico. Este es el punto. O sea, la causa viene de arriba. Algo va a ocurrir allá en el cosmos, que yo de alguna manera en el libro lo menciono, que va a traer una serie de consecuencias a la Tierra. Y esto va a comenzar en algún momento y será sucesivo y vertiginoso. Esto que estoy diciendo no les debe sorprender porque está en la Biblia. Pestes, enfermedades, grandes desastres naturales, terremotos, y con el crecer de la maldad se enfriará la caridad, grandes señales en el sol, la luna, las estrellas, y los habitantes de la tierra que estarán verdaderamente conmocionados ante lo que le viene al mundo. Eso está a punto de ocurrir y será un evento que va a ser como un reflejo de lo que está pasando en la iglesia. Entonces Dios necesita mandar estos eventos para que el hombre reaccione, para que vuelva a lo que Dios está pidiendo, que es la casa del Padre. Y esto va a afectar el elemento de la tierra, el agua, el viento y el fuego. Y también habrá caos económico. Aquí tiene dos causas: o el poder de muchos grupos que quieren controlar el mundo, podríamos hablar del gobierno mundial, los grandes bancos americanos y europeos, y por otra parte la afectación de la macroinformática, que va a ser sujeta de un trastorno por estos eventos que van a ocurrir. Como todo hoy es a través del internet, del teléfono móvil y de toda la computación, para tener acceso a las cuentas, el día de mañana eso no va a ser posible. Eso va a traer un caos económico. Va a ser tan terrible lo que va a pasar, señores, para dejarlo en claro, que la tierra se va a convertir en un lugar peligroso para la vida. Se va a contaminar y el agua costará más que el oro. Porque el hombre puede vivir sin comer, pero sin agua no puede vivir, se muere. Entonces, habrá una gran contaminación. Y todo esto se va a dar, ya estamos a las puertas de que eso ocurra, hasta que en un momento dado, cuando haya un revelamiento del comunismo y obligue que el Papa salga de Roma, como lo expliqué al principio de esta charla, un Papa, no es este Papa, es otro, que salga de Roma, entonces tendremos todo lo que se conoce, anunciado en la Escritura y anunciado por la Virgen María y otros profetas privados, como el aviso de Dios. Vamos a ver todos una luminosidad en el cielo, producto del choque de dos astros, un satélite y un asteroide, van a chocar, van a provocar una gran luz, y en esa luz, color azul, veremos nosotros el estado de nuestra alma, lo que hemos hecho mal y lo que hemos dejado de hacer. Una especie de juicio particular en vida que ha sido anunciado y que va a ser la última oportunidad que Dios le dará al hombre para que se convierta. Va a ser terrible porque muchos morirán de la impresión, del shock, de ver las consecuencias de lo que su alma está viviendo por haber aceptado el pecado de nuestras vidas y lo que hemos dejado de hacer. Va a ser un juicio particular en vida y eso va a ocurrir cuando ya ciertos eventos hayan tenido lugar y el mundo esté en su mayor conmoción, en un estado de shock de iglesia y de mundo. Ahí vendrá ese aviso a toda la humanidad, todo hombre, mujer, niño, sea cual sea la condición de edad, religión, etcétera, tendrá esa experiencia del aviso que va a venir al mundo. Otros eventos van a ocurrir más adelante, pero eso será, digamos, uno importante dentro de una serie de eventos de purificación de orden natural y de orden espiritual. Si aún después de eso el hombre no vuelve a Dios como
Dios quiere, lo que le espera al mundo, si ya de por sí lo que hemos pasado será terrible, lo que le espera al mundo es terrible. Y cuando digo terrible es terrible, es decir, se va a cumplir entonces con toda su magnificencia lo que está profetizado en la Biblia: la tierra se convertirá en un beodo, o sea, como si alguien estuviera, como si la tierra estuviera borracha. Para que la tierra se ponga borracha, o una de dos, o le pega un asteroide, lo cual es terrible, terrible, o pasa un asteroide cerca de ella. Para acá fue lo mismo. Estamos hablando de una afectación donde la tierra, dice la Escritura, se vuelve como un borracho, estalla la tierra. Es un tiempo de oscuridad, un tiempo de gran tribulación, de una afectación donde nadie que esté dado al pecado va a permanecer vivo. No quiero ahorita hablar de eso porque todavía falta un poquito de tiempo para llegar a eso, pero es a lo que se dirige el mundo si el mundo no regresa como Dios lo está pidiendo. Señores, no me quiero extender más, ya es tarde, empezamos tarde por la lluvia, pero son tiempos dulce amargos. Tenemos muchos años hablando de lo mismo. Algunos dicen, no, pues no es que no pasa nada. No, sí pasa. O sea, han pasado muchas cosas y estamos a las puertas de otros eventos religiosos, espirituales, morales, eclesiales, naturales, políticos, sociales, que van a provocar gran sufrimiento, y hay que prepararse para eso. La Virgen nos pide que nos preparemos, porque la preparación para enfrentar todo eso y no perder la fe tiene que ser triple. El cuerpo hay que prepararlo, porque finalmente el cuerpo lo va a sufrir. Cuando la Virgen pide ayuno, tiene dos propósitos. Primero, espiritual, porque el hombre en gracia que ayuna se vuelve poderoso y hace que Dios entre en él. Pero también lo pide porque ayuda a fortalecer y a domar el cuerpo. Porque el cuerpo, si se le da todo lo que nos pide, luego hace traición y es más difícil controlarlo. Entonces, María también pide que hagamos ayuno por una cuestión ascética, de control de las pasiones y también como preparación a lo que va a venir. Hay que preparar el entendimiento, la segunda parte de nuestro ser trino, con la fe. Querer ser lógicos podría ser nuestra ruina. Dios se mueve por la fe, Dios se acerca más a la fe y se aleja más de la lógica. Y vienen tiempos en que la lógica puede hacernos perder la fe. Por eso hay que vivir de fe. Y el ejemplo de la fe es Abraham, que le pidió a Dios ofrecer a su hijo Isaac. Esa es la fe en la que tenemos que desarrollar. Y el alma, tercera parte de nuestro ser, y el alma a través de la gracia, a través de los sacramentos. Y esas tres, cuerpo, entendimiento y alma, desarrollado, nos debe llevar a una vida de virtud y sobre todo de transformación del corazón. O sea, que seamos como niños y verdaderamente estemos dispuestos a vivir estos tiempos con la humildad y con el perdón de todos los que nos persiguen, de todos los que hablan mal de nosotros, de todos los que nos han hecho un mal, perdonarlos de corazón y pedir por su conversión, para que podamos por lo menos darle cuentas a Dios de las almas que han estado en contacto desde que nos creó. Son tiempos, pues, hermanos, repito, siguiendo un texto del Apocalipsis, dulce y amargos, porque al final de todo esto, como dije en su momento, la iglesia se va a renovar, el mundo se va a purificar y depende de nosotros participar o no participar de ese reino de Cristo. Y alguno dirá, bueno, pues serán mis hijos porque yo tengo ya 50, 60 años. No es así. Dios está dispuesto a premiar por medio de María a todo aquel que haya dejado todo por hacer realidad el reino de Cristo. Y Dios se va a asegurar de premiarlo al 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. Déjele a Dios el premio. Nosotros hagamos la parte que nos corresponde, porque por alguna razón estamos aquí oyendo esta charla y de alguna razón también estamos viviendo este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir en la historia del mundo y de la iglesia. Bueno, no me queda más que pedirles agradecerles su presencia entre
en este día, en este lugar, con todos ustedes, haber hecho el esfuerzo de venir y ojalá la charla pues cumpla el propósito de hacernos entender cuando el Espíritu Santo los tiempos que estamos viviendo. Somos la sal, Señor, somos la sal, fruto de luz, de vida y de verdad. Somos la sal, Señor, somos la sal, que busca en el umbral la tierra en paz. Somos la sal, Señor, somos la sal.